Bienvenidos nuevamente a un video explicativo, educativo sobre por qué a veces es menos riesgoso comprar más caro y menos riesgoso vender más barato. Parece totalmente contraintuitivo, es completamente contrario a lo que nos han enseñado o a lo que generalmente se enseña, pero les voy a explicar desde el punto de vista de riesgo por qué eso es así. Obviamente, como siempre, todo lo que veamos acá parte de nuestra experiencia en Boa Alliance y no constituye ninguna recomendación de inversión específica. Entonces, habiendo dicho esto, tengo dos activos acá sobre los cuales quiero mostrarles varios ejemplos. Del lado izquierdo tengo el petróleo en gráficas diarias. Voy a mostrarles un ejemplo y voy a hacer una explicación sobre gráficas diarias un poquito más de mediano plazo de por qué los riesgos asociados. Y en el Nasdaq del lado derecho que tengo acá es una gráfica reciente actual. Entonces empecemos por el petróleo. Para hacer esta explicación, necesitamos entender qué es un ciclo de compra y qué es un ciclo de venta, o lo que nosotros conocemos como un ciclo de compra, un ciclo de venta de volumen significativo o ciclo institucional. Entonces, para los que no saben, no voy a entrar en los detalles de esta explicación, pero para los que no saben, hay un video asociado que explica en detalle qué es un ciclo de compra y qué es un ciclo de venta. Y es importante tener ese concepto bastante claro para entender el por qué a veces es menos riesgoso comprar más caro o vender más barato. Entonces, iniciemos. Ustedes se pueden dar cuenta acá, tengo una gráfica del petróleo, como lo había dicho, en temporalidades diarias, y estamos parados en octubre del 2019, ¿verdad? Entonces, fíjense que en octubre del 2019, acá, en esta sección que estoy señalando la gráfica, veníamos digamos que en un proceso de compras, y existe una rotación en toda esta área y pasamos a un proceso de ventas. La razón por la que sé esto es porque empiezan a existir puntos rojos o que denotan flujos de venta o liquidación de inventario o distribución de inventario, como ya lo hemos venido mencionando en videos anteriores, por parte de los institucionales o por parte de entidades o agrupaciones que manejen volumen relevante, volumen bastante importante. Entonces, si estamos asistiendo o estamos presenciando un volumen, un proceso de venta, pues lo que obviamente uno esperaría es que el activo, una vez se empiece a registrar el proceso de venta, pues obviamente presente una tendencia bajista y necesariamente y digamos que inmediatamente. Pero los procesos de venta, como yo les he comentado anteriormente, toman tiempo, y entonces en el tiempo uno puede esperar que el activo termine cayendo, pero no necesariamente lo va a hacer inmediatamente. Acá sale el primer punto rojo que ustedes ven acá, pues obviamente sale y definitivamente se ve una caída pronunciada desde este punto, desde más o menos $67 a $62, que eso es muy importante. Sin embargo, miren que después el mercado presenta un movimiento alcista que en teoría iría en contravía con lo que estamos pensando, que es el tema de distribución. Sin embargo, es completamente en consonancia con lo que nosotros explicamos, y es lo siguiente: cuando se presenta un proceso de distribución, no se procesa, no, el proceso de distribución toma tiempo. Como ustedes se dan cuenta, aquí hay un clúster de puntos, ¿cierto? De posiciones de venta en donde se están liquidando posiciones, y los actores grandes están liquidando portafolio del petróleo, precisamente porque ellos entienden o piensan que el petróleo va a bajar de los 67, $62. Entonces, si yo me remito única y exclusivamente a este rectángulo, la realidad es que ustedes se pueden dar cuenta que en esta zona existe gran confluencia de puntos de venta. Entonces, si yo tengo la gráfica así en este momento, ¿verdad? Y yo estoy pensando que el activo debe caer porque estoy en un proceso de venta, ¿cierto? Realmente si yo estoy en este momento, a volver si yo estoy en este momento, fíjense que a mí me interesa vender y estar en posiciones vendedoras única y exclusivamente cuando yo vea que los institucionales o el volumen relevante ha vendido. Es decir, a mí me interesa estar por debajo, en posiciones de venta, una vez yo vea que el mercado se está posicionando por debajo
de este nivel, no antes. ¿Por qué? Porque en el entretanto, que si está por encima, el proceso de venta puede continuar, pero el mercado puede seguir subiendo y entonces el riesgo que yo estoy sufriendo es bastante importante. A ver, trato de explicar esto de mejor manera. Digamos que aquí ustedes ven un punto de venta. Digamos que me voy a referir a este nivel, a este, el más bajo, a este punto de venta, ¿cierto? Pero ustedes se dan cuenta que el mercado nunca estuvo o nunca cerró convincentemente por debajo de este nivel, que es más o menos 61.75. Siempre rebotó, rebotó y estuvo por encima. Entonces, si yo estoy en este punto de 61.81, ¿verdad? Y definitivamente pienso que el mercado va para abajo, yo debo esperar a que el mercado realmente me confirme que va para abajo antes de empezar a vender, es decir, que haga algo por este estilo, algo de este estilo, que esté realmente sobre una zona. Voy a poner una línea, voy a usar esta gráfica, este rectángulo acá, que esté por debajo de esta zona para yo ejecutar mis ventas. ¿Por qué? Porque si digamos que se ubica por encima de esta zona, de este punto rojo, pues lo que va a suceder es que yo puedo pensar que los institucionales continúan su proceso de distribución, continúan su proceso de venta y no están dispuestos a dejar todavía el mercado caer. Fíjense que cuando sale este, yo podría hacer esto, podría anotar ese nivel y subir la zona de venta, pero el mercado nunca, vuelve y juega, nunca estuvo por encima de esa zona de venta. Entonces lo que yo debo seguir esperando es lo mismo, ¿verdad? Fíjense que el mercado lo que hizo fue subir. Si cogemos este nuevo punto, voy a borrar esto, este nuevo punto acá de venta, pues yo podría hacer esto, ¿cierto? Y entonces decir, yo voy a esperar a que el mercado haga esto y me demuestre que va a empezar a gestionarse por debajo de este punto. Y fíjense que lo que hizo fue caer puntualmente, rebotar básicamente en estos mismos niveles y seguir subiendo. Entonces, tampoco tuve oportunidad de venta puntual en este momento. Vuelvo y sigo con mi mismo ejemplo. Fíjense que hago lo mismo. Voy a escoger mi nuevo punto de venta, ¿cierto? Y si sigo esperando que el mercado haga esto, pues aquí lo hace momentáneamente y vuelve y se ubica por encima. Y aquí lo hace momentáneamente y vuelve y se ubica por encima, que es lo mismo. Estos son, digamos que estos chuzos o estos picos que hace el mercado es para asustar a la gente y hacerla creer que realmente va para abajo. Fíjense que estuvo puntualmente por debajo, pero realmente nunca se empezó a gestionar por debajo de este nivel. Seguimos para arriba, seguimos para adelante. Fíjense que si yo escojo este nivel ahora, ¿cierto? Y pongo mi gráfica acá, vuelvo y espero lo mismo. Y miren que nunca el mercado, aunque puntualmente estuvo por debajo de este nivel, la realidad fue que hizo un falso y volvió a subir. Ahora fíjense lo que sucede acá. Voy a pintar otra. Después de este punto rojo, el mercado hace todo este pico. ¿Sí lo ven? Todo este pico, todo este movimiento completamente parabólico direccional, ¿verdad? Y eso es para inducir a la gente a que quede comprada y a que uno diga, no, el mercado va para arriba, está rompiendo el 72, compremos. Fíjense que todo este movimiento es un movimiento completamente parabólico. La realidad es que es completamente parabólico y completamente inducido para que la gente quede comprado, porque la intención o la ilusión del mercado sea quedar comprado. Mientras que ellos siguen en su proceso de venta. Fíjense que de aquí a acá siguen saliendo puntos de venta y no están comprando, están vendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Después de este movimiento parabólico, vuelve y salen estos niveles, estos nuevos niveles. Entonces, yo me ubico acá. Y el mercado, después de eso, hace esto. O sea, mi zona de venta es esta. Luego, acá el mercado sí empezó a demostrarme que está ya por debajo de los nuevos niveles. Luego, cualquier devolución por debajo de esos nuevos niveles, yo debo venderla. Lo mismo acá, lo mismo en este caso, con este punto también. Todas estas zonas ya son de venta y como ustedes se dan cuenta, el mercado baja. Ahora, vamos a verlo desde la perspectiva de la compra, que es inclusive más sencillo, tal vez. Fíjense que después de esta caída pronunciada, aquí hay una rotación en este nivel, en esta zona existe una rotación entre el modelo de compra y el modelo de venta. Veníamos en ventas y se rotan las cajas y empezamos a ver volúmenes de compra. ¿Dónde? Acá. Este es el primero. Entonces yo podría decir, listo, fíjense la diferencia de precios. Estamos hablando de 60
la gente inducida en compras sobre 67 y 75 y 74 y el mercado cayendo desde 60, los institucionales rotan caja y empiezan a tomar decisiones de compra más o menos sobre niveles del 32 en gráficas diarias. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio. Entonces yo me ubico acá. Primer nivel de compra, listo. Primer nivel o indicio de que estamos frente a un escenario en el cual las cajas están empezando a comprar. Entonces yo debería decir, listo, yo lo que debo esperar es que el mercado me demuestre que va a hacer esto por encima de este nivel, ¿cierto? Que se va a gestionar por encima de ese nivel y yo después puedo esperar a que tenga un movimiento alcista, ¿cierto? O el movimiento alcista correspondiente, ¿verdad? Pero la realidad es que fíjense que el mercado nunca realmente se gestiona por encima de ese nivel y lo que va sucediendo es que obviamente sigue cayendo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde yo les quiero ser muy enfático en lo que les mencionaba, que comprar a mejores precios o más barato no siempre es la mejor opción. ¿Por qué? Este es el único punto que tenemos verde de indicio del cual se está generando un modelo de compra o las cajas se están cargando. Entonces, esto es 32.57, ¿cierto? Pero por debajo de este nivel, los institucionales o el volumen relevante puede estar haciendo esto, puede estar dejando caer el mercado para seguir comprando. Y el problema es que por debajo de este punto, la volatilidad puede ser inmensa, puede ser altísima, ¿cierto? Usemos una caja mejor para esto. Básicamente la volatilidad que yo debo asumir, ¿cierto? En esta zona es altísima. ¿Por qué? Porque yo no sé hasta dónde lo van a dejar bajar, ¿cierto? Para seguir comprando. Ojo, entonces, ¿qué pasa? Si yo compro por encima de este nivel, yo sé que mientras se sostenga por encima de este nivel, no tengo problema alguno en teoría. Luego tengo forma de gestionar mi riesgo porque puedo usar un riesgo asociado por debajo del 32.50 para generar mi stop y no tener problema, pero entonces es un riesgo reducido, mientras que si yo compro, por ejemplo, aquí al 28, no tengo riesgo reducido porque no sé cuál es la volatilidad que ellos van a usar para dejarla caer. Y eso es precisamente lo que sucede acá. Voy a hacer esto, qué pena con ustedes, para organizar la gráfica mejor, un poco mejor. ¿Listo? Ok. Entonces, fíjense que del 27 y pico, ¿qué sucede? Que el mercado intenta subir, perfecto, se ubica por encima de este nivel y cuando se ubica por encima de este nivel, aquí es donde yo puedo generar mis compras. Entonces, evidentemente yo puedo hacer compras acá una vez esté por encima de este nivel, pero con riesgo reducido. Ojo, con riesgo reducido, mientras que de acá no sé en dónde, cuánto es el riesgo. ¿Qué pasa? El mercado se trata de sostener este nivel, como ustedes lo ven acá, trata de sostener este nivel varios días. Fíjense que aquí uno puede hacer compras con riesgo reducido. Si no funciona, pues el stop está aquí debajo sin problema. Digamos que no funcionó. Perfecto. Pero fíjense que en los niveles de compra, donde se están ubicando, acá y acá, es contraintuitivo porque yo debo esperar a comprar por encima de 32.50 o 35. Mientras que si yo el mercado lo tengo acá al 28, yo digo, mucho mejor precio debería comprar. Pero el problema de eso es el riesgo asociado y la volatilidad asociada. Si ellos o si el volumen significativo está dejando el mercado bajar para seguir comprando, yo no tengo forma de medir la volatilidad que hay por debajo de estos niveles para generar un stop. Entonces es mucho más riesgoso estar comprando por debajo de esos niveles porque no tengo cómo gestionar mi riesgo. Y en esto todo se trata de riesgo. ¿Qué pasa? Fíjense lo que sucede. El mercado cae, pues ustedes ya lo conocen, ya saben qué pasó, cae en el contrato futuro del petróleo que estoy mirando, no pasa negativo, pero el mercado estuvo negativo en esa época, pero en este futuro no pasó a negativo. Y fíjense que el mínimo se marcó en 8.79. Entonces, si yo estoy comprando por debajo, si yo estoy aquí en el 22 y digo, yo sé que estoy en un proceso de compra, pues si sé que estoy en un proceso de compra y estoy en el 22, pues voy a comprar porque mejor precio que el 32. Sí, el problema es el riesgo asociado, porque fíjense que el 22 al 8 pues es 13 o 14 dólares, que eso es una barbaridad en un activo de 22 dólares como el petróleo en ese entonces, ¿verdad? Eso es más del 50%. Entonces, tengo que asumir una volatilidad, un riesgo demasiado alto, mientras que si yo empiezo a comprar
solo cuando el mercado me demuestre que está por encima de los niveles de compra, aquí hay otro nivel de compra, o nivel en donde van a sostener las posiciones, puedo asumir un riesgo asociado mucho menor. Por ejemplo, si yo me paro acá y digo, bueno, por encima de este nivel, que es 23 y pico, puedo generar unas compras y si no funcionan, pues tengo mis stops en esta franja, no hay problema. Esto es una operación muchísimo más lógica porque el potencial de subida sigue siendo impresionante, pero versus el potencial de riesgo es mucho más alto, el riesgo es mucho más recortado. Eso quiere decir que la relación entre utilidad y riesgo es mucho mejor desde el punto de vista de riesgo. Entonces, hacer una compra al 24 acá con un riesgo reducido es mucho mejor que hacer una compra acá al 22 o al 21, por más de que realmente es mejor precio el 21, porque el riesgo asociado no lo conozco. Entonces, ahí no tengo cómo medir el riesgo y no sé si es más riesgoso o menos riesgoso. Seguramente es más riesgoso porque por debajo de este nivel los institucionales están dejando el caer el mercado conforme terminan de llenar sus cajas y seguir comprando. Entonces, ¿qué pasa? Una vez se ubica por encima de este nivel, pues ustedes ya entienden qué es lo que está sucediendo y ya conocen qué es lo que está pasando. Fíjense que aquí llega al nivel que teníamos proyectado antes y una vez obviamente usa este nivel que tenían proyectado, pues ustedes ya saben qué sucede. Esto es el resultado, básicamente, de proyectar estos niveles de compra en el futuro, como ustedes lo pueden ver acá, y obviamente niveles del 34, 35 eran niveles completamente de compra, y esto pues obviamente es el resultado a la subida del 67 sobre los mismos niveles del modelo de venta que tenían inicialmente, y todo el proceso de compra y de acumulación se generó en toda esta franja. Sin embargo, espero les haya quedado claro el por qué es mejor comprar a veces en mayores precios conforme los ciclos de compra están bien delimitados y tenemos niveles específicos sobre los cuales podamos gestionar el riesgo. Entonces, no siempre comprar más barato es mejor.